¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí hay gato encerrado en este jueves 2 de abril, Jueves Santo para la religión católica. Artur, ¿cómo estás? Muy bien, Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches a la gente que nos ve. Qué gusto tenerte aquí de vuelta, Dulce, después de esta cobertura que hicieron allá por Veracruz, ¿cierto? Por el tema del derrame. Sí, José Manuel Fuentes y yo fuimos a una cobertura de Veracruz. Desde luego les vamos a platicar en la bonita sección de Así se reportó cómo nos fue, pero sobre todo también la actualización de cómo va pues el tema de la limpieza y de las necesidades y afectaciones en las comunidades pesqueras y también los que se encargan de dar servicios turísticos justamente en esta semana vacacional por el tema de la Semana Santa. También José Manuel Fuentes nos va a informar sobre los fallecimientos de mexicanos migrantes bajo custodia del ICE. Y pues es Semana Santa, también nos traes un buen tema. Sí, Dulce, vamos a ver este tema de cuánto cuesta ir al cine en México y qué tanto ha bajado la asistencia. Están muy interesantes las cifras. Después de la pandemia hubo un cambio al respecto. Entonces vamos a ver datos sobre el cine. Ayer, a 1 de abril, se estrenó una que tengo ganas de ver de Mario Bros. Ah, la de Galaxy. Sí. Híjole, sí. Pero el tema es que están muchas salas, ¿no? Como que acapara mucho ese tipo de películas. Sí, es el monopolio de estadounidenses de Hollywood que vamos a hablar respecto a producciones nacionales. Bueno, pues una breve pausa y nos arrancamos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en este jueves 2 de abril en Aquí hay gato encerrado. Arrancamos con la sección de Así se reportó, justamente hace una semana, miércoles 25 y jueves 26. Pepe Fuentes y yo nos fuimos hacia el malecón de Coatzacoalcos, posteriormente recurrimos los arrecifes de Veracruz y también en Pajapan. La idea pues es estar a ras de la playa para ver cómo va el tema de la limpieza del Chapopote después de ya un mes del derrame petrolero en el Golfo de México. ¿Y qué creen? Pues justamente les damos la bienvenida a José Manuel Fuentes para que también pues nos platique el tema de Así se reportó. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A sus órdenes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya con la información, en efecto, de este recorrido que hicimos en la unidad de datos por estas zonas afectadas por Veracruz y sobre todo, pues en zonas en donde en ese momento todavía la ayuda no llegaba, todavía la ayuda por parte de las autoridades en zonas en donde era complicado de llegar, todavía no había ayuda de las autoridades federales. Esto pues lo pudimos pues checar tanto nuestra compañera Dulce Olvera y su servidor. Sí, qué importante estar ahí en la zona, Dulce, José Manuel, porque en internet, en redes sociales, pues se ve todo tipo de cosas, desde gente que niega que existiera algún derrame en algún punto, hasta la gente que exagera mucho, ¿no? Lo ocurrido. Insisto que mejor que estar ahí para tener información de cerca con la gente en el terreno sobre este derrame que se ha extendido ya más de 900 kilómetros desde el norte de Tabasco hasta ya llegar al sur de Tamaulipas, Dulce. Sí, pues justo si es posible, Emma, y en operaciones queremos mostrarles pues este mapa de afectaciones que se ha ido alimentando desde mediados de febrero hasta ya finales de marzo. Si ustedes pueden ver, pues justamente comenzaron los primeros reportes ciudadanos en zonas de Tabasco. Y no en marzo, sino a mediados de febrero, esto en Tabasco, y ya los primeros días de marzo, es decir, hace un mes, es donde ya empieza esta mancha de petróleo por el tema de las corrientes marinas y los frentes fríos a expandirse al sur de Veracruz, luego se sube hacia todo Veracruz, y ya estos últimos días pues lo hemos visto, reportes ciudadanos en Playa La Pesca, ya en Soto La Marina, al sur de Tamaulipas. Quería comentarles un dato importante sobre el primer derrame petrolero, bueno, no el primero, pero sí uno de los derrames petroleros más importantes registrados en el Golfo de México, del lado de México, y fue pues hace algunos años, en el 79, y
fue pues justamente 1979 en el pozo Ixtoc en la sonda de Campeche. A lo que voy es que ese también fue de gran magnitud en cuanto a afectaciones a pescadores, al sector turístico, a la fauna marina, y ese sí llegó hasta Texas. Entonces, el actual estamos viendo que por ahora se ha expandido hasta playas de Tamaulipas en plena Semana Santa. Escuchaba hoy por la mañana un enlace en la playa Miramar, donde sí llegó el chapopote hace unos días. El día de hoy en particular no lo vieron, al menos en ese momento. Pero pues ahí está esa afectación. Ahora, ¿cómo va el grupo interinstitucional del gobierno federal? Pues se sigue indagando entre estos 13 buques sospechosos, las famosas chapopoteras naturales, y la principal chapopotera es la famosa Cantarell, que está en Campeche. Es uno de los sitios pues donde se sospecha, pero como te explicaba hace rato, si bien la sospecha del gobierno federal y de ONGs fue a partir de una zona petrolera de Campeche, las corrientes marinas hicieron que no se fuera hacia costas de Campeche esta derrame, sino hacia Tabasco, luego Veracruz y ahora Tamaulipas. Si me pueden ayudar justo con los sitios afectados de las fechas, porque mucho se ha hablado del 2 de marzo, nosotros pudimos reportar en Veracruz que sí empezaron a ver la mancha el 2 de marzo, pero desde Tabasco, ¿qué pasó? Incluso estábamos viendo pues este mapa, tras el análisis satelital y de los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues estas organizaciones que se dan, hablan sobre esta situación como Cartocrítica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Geocomunes o Territorios Diversos para la Vida, parte del colectivo Corredor Arrecifal del Golfo de México, pues exigen a este grupo interdisciplinario, que es un grupo institucional que agrupa varias instituciones del gobierno mexicano, como Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente, entre otras, que se les está pidiendo sobre todo, pues, primero, que se aclaren los hechos de quién fue el responsable de este derrame, porque incluso hay versiones de que no sucede a inicios de marzo, sino como ya se comentaba, en febrero. Entonces, lo importante es saber quién y cuándo se conocían sobre este vertido que realizó pues en la costa del Golfo de México, que se tiene como parte de este análisis que se ha hecho, que inicia en Campeche y posteriormente va por Tabasco, en las costas de Veracruz, y actualmente ya llegó a Tamaulipas. También lo que se pide es qué infraestructura, empresa o entidad identifican como responsable y qué sustento técnico. Otro de los otros detalles que se han pedido por parte de estas organizaciones, pues es de que ya se lleva pues casi un mes, ya se cumplió el mes, y no hay realmente una persona que se haga cargo de las afectaciones que se han generado pues a las y a los pescadores, que más adelante vamos a ver, y no solamente a ellos, sino a la población en general, sobre todo en zonas apartadas. Y otra de las peticiones, pues, ¿qué documentos generaron conforme al Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos, incluido el aviso inmediato a las comunidades pesqueras antes de que el derrame llegara a las costas? Esto tiene que ver con la evaluación del incidente, la modelación de la trayectoria y los mapas en las áreas sensibles y los escenarios de riesgo. Sí. Esto tiene que ver sobre todo con una zona que es el corredor arrecifal del sureste del Golfo de México. Sí, Pepe, antes justo la importancia del Plan Nacional de Contingencia que existe y que pues justo debe estar en documentos, es la importancia de haberles avisado desde que detectaron a nivel satelital pues que las chapopoteras naturales estaban emitiendo más de lo acostumbrado, y además de este famoso buque. Así los pescadores hubieran decidido, informados, si salían a pescar y no hubieran tenido esta pérdida total de sus artes de pesca o de los motores
de sus lanchas. Esa es una de las exigencias. Y sí, justo decías, también estamos hablando no solo de afectaciones humanas, sino también de la fauna marina en una zona riquísima en biodiversidad, el famoso corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México. Si también Emma nos puede ir justamente ilustrando, esta es información pues justo de esta red de corredor arrecifal Golfo de México, que incluye 125 arrecifes, algunos coralinos, otros rocosos y también dunas sumergidas. Son 650 kilómetros aproximadamente, ahorita ya La Mancha va a 900 kilómetros, y es desde la barra de Tamiahua, Veracruz, a Sánchez Magallanes y Paraíso. ¿Por qué es importante estos arrecifes? Pues justamente porque son el hábitat y la fuente de alimento de un montón de fauna marina, y también su centro de reproducción. También para los humanos nos protegen de la intensidad de huracanes, y además es el sustento de 16,000 familias pescadoras, de acuerdo con el corredor arrecifal, que está compuesto a su vez pues por varias comunidades pesqueras y de la costa. Sí, Dulce, José Manuel, también leyendo sus reportes, veo que este derrame ha afectado zonas de campamentos de tortugueros, ¿cierto? Aquí lo que se tiene que checar, aparte de los daños que se generaron a la flora, porque en los recorridos también pudimos ver pues que afectaron a palmeras, a las algas, etcétera. O sea, sí hubo una afectación, pero también a las tortugas. Incluso los propios locatarios de las zonas que visitamos, como Pajapan, Arrecifes, que es una zona apartada de la entidad y que es difícil llegar. Ya nuestra compañera Dulce va también a detallar un poco este recorrido porque fue largo y no fue sencillo llegar. Pues también se reportó afectaciones a las tortugas, y pudimos hablar con un especialista que se dedica al cuidado de estas tortugas, que pues son parte de la riqueza de la biodiversidad que hay en esta zona. Y lo que también me gustaría añadir, Arturo, Dulce, es de que otra de las peticiones también es de estas organizaciones es que se cuiden a las tortugas, pero que también se realice un estudio de riesgos a la salud y los impactos socioecológicos, específicamente muestras para determinar las sustancias tóxicas relacionadas con el derrame en la salud humana y sobre todo en la fauna marina, porque esto incluso se ha detallado de que las tortugas ponen huevos en arena, y si hay residuos de petróleo, pues dañan a los huevos de las tortugas. O sea, esto perjudica la salud de seres que todavía no nacen, y eso es importante puntualizar porque, por ejemplo, y esto de acuerdo con un monitoreo comunitario de la red del corredor arrecifal, de 96 sitios que están con afectaciones, 55 se reportan sin atención, y en 14 sitios la limpieza ha sido realizada por las propias comunidades. Esto pues tiene que ver con el apoyo también que se ha estado pidiendo, y sobre todo que se da en zonas en donde hay campamentos tortugueros. Esto como parte también de lo que se debe de cuidar ante estas afectaciones que aún no se han realizado los estudios. Y Dulce, perdón, justo por lo que dice José Manuel, tú que estuviste ahí en una zona afectada, ¿qué palpaste en cuanto a la gente y la ayuda que han recibido tras el derrame, Dulce? Pues esto fue hace una semana, se pensaría que pues ya fue hace mucho, pero estas afectaciones no son de una semana o de meses, son de años. Les decía lo del derrame petrolero del 79, se tardó un año en expandirse del sur hasta Texas. Pues ellos estaban en ese entonces, en vísperas de Semana Santa, apresurándose en la limpieza del sargazo y de los chapopotes, justamente para que los turistas vieran las playas limpias y tuvieran estas altas ventas esperadas de la temporada, que pues, es su temporada alta. Y pues se veía también el tema de estar especificando que no toda la comida y los mariscos que se están dando vienen contaminados. Si bien ya decía Pepe que las organizaciones están exigiendo que haya estudios de laboratorio para determinar
pues los riesgos a la salud humana, porque ya habitantes de Pajapan están teniendo problemas gastrointestinales por el consumo de estos pescados, pues por gente mala que sí los vende. Ellos enfatizaban que no todos los mariscos y pescados que están vendiendo son de mar, sino son de criaderos de ríos que vienen a veces importados de otros lugares, incluyendo la Ciudad de México. Entonces decían que pues es confiable acudir, estar viendo, si bien están los puntos de chapopote, pues la vista no deja de ser bonita, y además podían consumir pues cola de marisco o camarón, cola de camarón y camarón limpio proveniente de criaderos. Pero sí enfatizar esto último del estudio de riesgo a la salud, porque pues justamente esto es a largo plazo, las afectaciones son a largo plazo, y pues pueden generar enfermedades también a largo plazo de las comunidades, y ya hay reportes de temas gastrointestinales en Pajapan. Dulce José Manuel, por ahí veíamos que se va a convocar o va a haber una manifestación, ¿cierto?, por este tema. Sí, porque hay algo que a mí me gustaría señalar, porque las autoridades federales ya han dicho que se están atendiendo pues las playas y las zonas, pero sí es importante precisar que se está haciendo en zonas turísticas. Pero aquí lo que hay que destacar al mismo tiempo es que en las zonas, y Dulce y yo lo pudimos constatar, es que por ejemplo en Arrecifes, ahí es donde pudimos estar ahí, pues todavía no llega la ayuda. En ese momento, la semana pasada que nosotros fuimos, todavía no había llegado la ayuda. Y actualmente, Pepe, les escribí y todavía no. Entonces, por eso, y qué bueno que nos das este dato, Dulce, porque al final de cuentas, pues la marcha, la manifestación que se tiene que hacer, pues es que se debe a que las autoridades, hacen ¿cómo se llamaría? Un paseo por helicóptero para ver las costas. Un recorrido. Pero un recorrido que se ve prácticamente pues de manera macro, pero de manera micro todavía pudimos nosotros constatar que siguen las afectaciones, y sobre todo se da en la fauna y en la flora, porque, y eso lo pudimos constatar también, las palmeras, incluso yo pude observar cocos, toda la vegetación que están en las playas, están contaminadas. Y aquí lo que también me gustaría señalar es no solamente esta contaminación que se da por este derrame, sino que afecta a las personas que se dedican a la pesca. Como decía Dulce, pues hay unos pescadores que venden sus productos, sus mariscos, que no solamente vienen del mar, sino también de otros lugares, como ya nos lo mencionaba Dulce, estos viveros en donde se tienen estos criaderos de mariscos, etcétera, de peces, y esto no tiene nada que ver con las costas, pero ha afectado prácticamente la economía, y esto lo pudimos constatar, por ejemplo, en Pajapan, Veracruz, en donde pues una vendedora de mariscos nos decía, pues es que estoy viendo afectada y el gobierno no ha llegado a apoyarnos, no ha habido ayuda por parte del gobierno, porque de acuerdo a sus palabras, pues se le había prohibido a los pesqueros, a los comerciantes, pues vender estos pescados, pero como repito, pues no solamente vienen del mar de Veracruz, sino también de otros lugares, y ahí se tienen que también hacer estudios para garantizarle a las personas que consuman estos productos, pues que no se van a enfermar ni nada de eso. O sea, falta todavía muchas acciones que tienen que realizar las autoridades del gobierno federal. Estabas hablando de Edith de la Cruz, vendedora de mariscos y pescados muy cerca del mercado de Pajapan, donde ahorita tienen prohibido vender mariscos las vendedoras que suelen estar ahí desde muy temprano. 3 cosas. La primera, decías, y vamos a escuchar en unos momentos más testimonios de pescadores y de prestadores de servicios turísticos pedir despensas porque pues a un mes de estas afectaciones pues no tienen ingresos suficientes para comer. El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció ya, luego de hacer el censo de bienestar que se estuvo realizando, un apoyo a pescadores a través de Bien Pesca.
Sin embargo, esto está excluyendo pues a todos los que no están registrados en Bien Pesca, pero que sí viven de la venta de mariscos y pescados, y además también excluye a los que restauranteros, que son los que vamos a escuchar en un momento más. 2, estabas hablando de Pablo Trinidad, es decir, el encargado de los campamentos tortugueros allá en la zona de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. En el mapa veíamos pues justo las especies de tortugas marinas que llegan a desovar en la temporada de verano: la laúd, la verde, la caguama, la carey y la lora. Estuve viendo que durante el recorrido que hizo la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, junto con la procuradora del Ambiente, Mariana Boy, y otros elementos de Pemex, pues encontraron una de estas tortugas varada y ya la estaban poniendo en resguardo. Pero justo aquí el tema es que en la temporada de desove, el chapopote se enterró en la arena y esos huevos pues van a estar expuestos a ese contaminante con bastantes químicos, y es por eso que está ahí el trabajo de los campamentos tortugueros, porque nos decía Pablo que si bien son varios campamentos con varios huevos, al final muchas de estas tortugas que sí logran llegar al mar, pues por su pequeño tamaño son por la cadena alimenticia pues alimento de otros animales marinos. Entonces al final muy poco de los huevos sobrevive, y pues qué va a pasar si esos huevos además son dañados por este tema de los contaminantes. Y tercero es el tema de la marcha. Están convocando para el próximo domingo 5 de abril, ya este domingo, al menos allá en Veracruz, en el malecón de Veracruz Puerto, a las 4:30 de la tarde, pues para exigir todo esto que estaba diciendo Pepe, o sea, saber cuándo comenzó esto, desde cuándo conocían ellos este vertido, por qué no avisaron antes a los habitantes de las costas, plan de contingencia, claro, plan de apoyo a pues, manglares, lagunas, arrecifes, costas y demás. Y sí, el tema de la salud. Y ya cuarto, perdón, pero sí quiero que se queden con la dimensión de qué tamaño del derrame estamos hablando, porque pues es una zona petrolera, el Golfo de México, hay derrames pequeños a cada rato. Nos decía Edith, ¿te acuerdas, Pepe, que ella desde que era niña iba a la playa y veía chapopote? Otras personas también nos decían, pues es que sí, es común aquí derrames, pero nunca habíamos visto de tanta magnitud. Bueno, ya veían el mapa que se ha extendido por las corrientes marinas y frentes fríos 900 kilómetros. ¿Qué pasó en el 79? Esta es una nota del gobierno federal recordando ese tema histórico antes de lo que ocurrido en 2026. La perforación del pozo Ixtoc inició el 1 de diciembre del 78 en el suroeste del Golfo de México, en la zona de Campeche, es decir, la misma zona donde sospechan que vino este derrame. El 3 de junio del 79, al realizar perforaciones a 3.627 metros de profundidad, una falla en la circulación del fluido de perforación acumuló petróleo y gas en la tubería, lo que produjo una explosión al momento en que el gas que emanaba del subsuelo tuvo contacto con los motores de la bomba. En ese caso fue una explosión, al igual que el caso de abril de 2010 allá en Frente Florida. El accidente ocasionó el colapso de la plataforma y produjo un gran derrame y un incendio que duró 280 días. Un incendio durante los cuales se derramó un gran volumen aproximado de 560 millones de litros de crudo. De esta cantidad se quemó 50%, 16% se evaporó, otro 5% fue recolectado y el 28% se dispersó, según informes de Pemex de ese entonces. Las corrientes llevaron el petróleo a las zonas costeras de Campeche, en ese entonces sí bajó a Campeche, en la actualidad solo se fue a Tabasco. Pasó por Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, lo que hemos estado viendo en el de ahorita. Y en el caso del 79, les decía, se subió a zonas de Texas. Y yo pienso en estos momentos, con un Trump con cualquier pretexto cuestionando a México, ¿qué va a pasar si este petróleo llega a territorio estadounidense? Muchas gracias, Dul, por toda esta información que nos das, este contexto histórico que es muy importante. Y pues sí, hay afectaciones inmediatas en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la salud, a nivel comercial de los negocios, pero también hay afectaciones a mediano y a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo se originó esto
y pensar en cómo se puede prevenir, qué acciones se pueden hacer de seguridad ambiental y en el tema de la producción energética para prevenir este tipo de situaciones. Y Dul, José Manuel, si les parece, vamos a ver una de las piezas que elaboraron ustedes platicando allá con la gente para que conozcamos más sobre lo ocurrido. En palapas vacías y playas aún con restos de chapopote, restauranteros y vendedores de mariscos esperan que se reactive el turismo esta Semana Santa, luego del derrame petrolero que se registró desde el 2 de marzo, pero que ya se expande en las costas de Tabasco, Veracruz y también Tamaulipas. Así lo detalló Edgar Ramos, un restaurantero de la playa Jicacal en Pajapan, Veracruz, quien además de comerciar alimentos ofrece otros servicios turísticos como el paseo en caballo por la playa. De hecho, en esta fecha es cuando más entra turismo a nuestra comunidad, a nuestro sector prácticamente, pero de acuerdo a esta contingencia que hubo, pues prácticamente pues al ver esto el turismo pues para, prácticamente pues dejan de llegar a nuestras playas. Al pasar todo esto pues prácticamente paras todos los sectores, así como le digo, tanto pesqueros, turísticos, prácticamente comercial, porque aquí afectas a todo prácticamente desde el primer nivel hasta el último nivel. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, anunció que los pescadores afectados recibirán 4,000 pesos adicionales al apoyo anual de Bien Pesca, que es de 8,000 pesos, pero solo si forman parte del programa federal que beneficia a 25,000 pescadores en toda la entidad. El gobierno del estado de Veracruz en mayo, a los mismos 25,000 pescadores del mismo programa, les vamos a dar 4,000. Y ya ustedes decidan, así decidan. Ustedes van a decidir si ese recurso compran. Ustedes saben qué material compran, para qué lo necesitan. ¿Y por qué en mayo? Porque en abril reciben una parte, está bien, compran lo que ustedes necesiten y en mayo viene la segunda parte. Elena Martínez, integrante de la Cooperativa Ecoturística de la Laguna del Ostión, dijo que ese apoyo excluye a los que venden pescados y mariscos sin estar registrados en el padrón y a los que otorgan servicios turísticos como ella. Sí es cierto que hay pescadores que están registrados, que tienen su registro y tienen todos sus documentos en regla y están en Bien Pesca. Desafortunadamente aquí en la localidad hay mucha gente que se dedicaba a la captura de ostiones, de almejas, que no es directamente pescador a lo mejor o que no tiene un registro, pero que se dedica a la compra-venta del marisco, que venden los que vendía en el mercado de Pajapan. Básicamente la economía de aquí de Jicacal gira también en torno a los servicios turísticos. A unos 13 kilómetros de la playa Jicacal, con los refrigeradores llenos de pescados y camarones congelados, Edith de la Cruz, comerciante de mariscos de Pajapan, afirmó que el derrame petrolero tiró sus ventas por los suelos, a pesar de que también ofertan mariscos y pescados de criaderos, es decir, libres de contaminantes. Que hay productos que son de criaderos. Hay, por ejemplo, el camarón que nosotros, como le vuelvo a repetir, el camarón que nosotros estamos vendiendo, que son productos congelados, vienen de fuera, son de criaderos grandes que no tocan el mar, y son de río, o sea, son criaderos que están en brazos de ríos, en ríos que pues no tienen nada que ver con la contaminación del mar. Son criaderos que vienen de años, criaderos grandes que se dedican a eso, a criar el diferente clase de marisco y a transportarlo. O sea, y lo más importante es que nosotros tenemos, o sea, que un respaldo donde podemos enseñarles a los clientes. Por ejemplo, yo en mi caso ya mandé a solicitar un estudio de laboratorio, por ejemplo, del ostión. Yo vendo el ostión en concha. La gente dicen, ay, no sé, no, tengo miedo de comer el ostión porque no voy a estar contaminado y me enferme. Debido a eso, yo mandé a solicitar un estudio de laboratorio sellado y firmado por las reglas sanitarias
que mi producto que yo les ofrezco a mis clientes es producto libre de contaminación. Y por ese lado es por el ostión. Ahorita mandé a solicitar otro documento donde me avale que el producto que yo estoy vendiendo es un producto de criadero y libre de contaminación. El pasado 26 de marzo, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la Secretaría del Bienestar está realizando un censo para brindar atención a las y los afectados, algo que había anunciado el Ayuntamiento de Pajapan desde el 3 de marzo. Se está trabajando en lo de la contaminación del Golfo, porque se ha dicho que no se trabaja. Entonces, hay 2 áreas en las que se trabaja, o 3. La primera, en contener cualquier contaminación, cualquier derrame. Está trabajando Pemex, Semarnat, Profepa, la Secretaría de Marina, para contener cualquier brote adicional de contaminación, como se trabajó desde el primer momento cuando se encontró. La segunda, pues, son las fuentes de contaminación, tanto las que ya han detectado y que fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa, y estamos trabajando con científicos para que a partir de imágenes de satélite nos puedan dar más información y también fortalecer el sistema de pronóstico. Y el tercero es apoyo a los pescadores, que se les va a dar a través de Bien Pesca. Ya ayer me reuní con la Secretaría de Bienestar y con el equipo de Pemex que ha estado viendo este tema, y a través de Bien Pesca, que tiene los padrones de la zona que estuvo contaminada y que pudo tener afectaciones a los pescadores, se les va a dar un apoyo. Pero la comerciante Edith de la Cruz aseguró que no ha recibido ningún apoyo. Por ello, en estas vacaciones de Semana Santa, los restauranteros y pescadores hacen un llamado a los turistas a que visiten la zona, donde podrán consumir alimentos que no están contaminados por el derrame petrolero, y además podrán disfrutar la vista que les regala el municipio veracruzano. Vamos a estar trabajando de manera normal, con el único compromiso de manejar solamente productos de viveros, es decir, la mojarra de vivero, que es la tilapia, los camarones de viveros. Por el momento no vamos a estar manejando productos que comúnmente son de temporada, como lo que es el pámpano, el robalo, la sierra, o sea, especies que provienen directamente del mar, para garantizarle a los turistas, obviamente, alimentos no contaminados y alimentos, o sea, que tengan la seguridad de que van a venir y van a encontrar alimentos saludables, no contaminados. Pues nosotros le mandamos un buen mensaje de que en 2 o 3 días esperamos, si Dios nos permite, que ya las playas se limpien, y los esperamos con los brazos abiertos aquí en las playas a que vengan a disfrutar, porque pues también ellos se van a dar cuenta por medio de los medios de que ya está limpio, no nomás vamos a estar, por decir, cuenteando, ¿no? Ya escuchamos una de las piezas que prepararon Dulce y José Manuel. De verdad les recomiendo mucho leer y escuchar los materiales que prepararon ahí. Muy completas sus investigaciones para entender la magnitud del derrame petrolero. Y pues si les parece, ahora cambiamos de sección y de tema. Vamos a ver la sección de lo que sabemos. José Manuel, para checar este tema de ICE, las detenciones que ha realizado en Estados Unidos con esta política migratoria de Donald Trump, y en específico, José Manuel, el tema de la afectación a mexicanos. Es importante hablar sobre este tema porque 14 mexicanos pues han muerto bajo la custodia de este Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, desde el 20 de enero de 2025, que el presidente Donald Trump pues regresó a la Casa Blanca, y con una promesa de agudizar esta política migratoria. Antes, en su primer gobierno, pues pudimos ver que el muro era el tema, el muro fronterizo, y ahora, en el segundo periodo, es el ICE, porque pues no solamente han fallecido mexicanos, sino también han fallecido ciudadanos estadounidenses. O sea, esto es importante precisar y señalarlo, porque el ICE se ha comportado pues de una manera muy agresiva. Y les comento, Dulce y Arturo, que el pasado miércoles 25 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los motivos de posiblemente fallecieron los migrantes mexicanos en manos del ICE,
y detalló que 2 mexicanos murieron presuntamente durante las redadas contra migrantes, 1 por un tiroteo, 6 por complicaciones médicas, y este número que les voy a decir adelante sí me llama mucho la atención y que hay que analizarlo, aunque sean 4 personas que fallecieron por suicidios, se tiene que analizar esta situación y ver las condiciones de los centros del ICE, porque este caso que se menciona, que un mexicano falleció por suicidio, pues tiene que analizarse el por qué y en qué condiciones se da este tema. Y otro caso que es el reciente, pues sigue en investigación la causa de su fallecimiento. Nosotros en una nota que saldrá más adelante con estos detalles, pues tenemos todos los nombres de los mexicanos que fallecieron en manos del ICE, que ahí señalamos en qué estado fue, y bueno, el número que es grande, pues es en California, pero también en Georgia. En Georgia también han sido detenidos mexicanos, y uno de los casos, pues es Abelardo Avellaneda Delgado, que él falleció en Georgia, luego Jesús Molina Bella en Georgia, Jaime Alanil García en California, Lorenzo Antonio Batres Vargas en Arizona, y aquí también lo que tenemos que señalar, pues uno de los casos más recientes actualmente es el de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años de edad, que falleció el 25 de marzo en el Centro de Procesamiento Adelanto, California, cuando se encontraba pues en manos de estas autoridades migratorias. Y para ya pasarles también la palabra, Arturo, Dulce, es importante también poner sobre la mesa que el ICE en su portal, y esto lo checamos en la unidad de datos de Sin embargo, es de que tiene unos reportes sobre el fallecimiento de los migrantes. Y curiosamente, la mayoría de los casos los tratan de criminalizar. Sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en estos reportes viene una sección que se llama expediente criminal. También viene el estatus migratorio y todo lo que hicieron en su estancia en Estados Unidos. Las autoridades del ICE incluso hicieron un comunicado sobre la muerte de José Guadalupe Ramos, señalando que tenía incluso delitos y que tenía posesión de una sustancia controlada y que estaba involucrado supuestamente en robos de bienes personales. Esto con una denuncia del 6 de mayo de 2025. Y lo hace con nosotros mexicanos, incluso la familia de este mexicano, José Guadalupe Ramos, salió a decir que no era un criminal, y esto en palabras de sus hijos, de que no era un criminal este migrante, y que prácticamente lo que querían era justicia por este caso, que aún sigue en investigación. Pero el ICE ya ha publicado pues varios expedientes y reportes para dar a conocer cuáles son los motivos del fallecimiento de los migrantes o las investigaciones que todavía continúan. Sí, tú trajiste, por ejemplo, el caso de Abelardo Avellaneda. Él falleció durante su traslado al centro de detención Stuart. Dice el ICE, en este contexto de querer criminalizar, fue acusado supuestamente de poseer marihuana y cometer una agresión doméstica en 2021 y finalmente pues muere bajo custodia el 5 de mayo de 2025. Gracias, Emma. También está el caso de Jesús Molina Bella. Incluso aquí en este expediente se detalla pues que Jesús Molina Bella fue encontrado inconsciente a inicios de junio de 2025 en uno de los centros del ICE. Por eso insisto que sí y lo han dicho especialistas, sí se tiene que checar cómo están las instalaciones de estos centros, sobre todo porque Kristi Noem, que era la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluso solicitó al Congreso un presupuesto alto para el 2026, que por cierto hoy se anunció que la Cámara de Representantes pues no pretende aprobarlo, no lo quieren aprobar, y esto pues generó incluso un cierre temporal
de este departamento, aunque las autoridades migratorias siguen operando. Aquí el tema es de que Kristi Noem pide un número alto para estos servicios. Sobre todo son 10.900 millones de dólares para los centros del ICE. Hay que ver si realmente ahí están las condiciones óptimas para recibir a los migrantes detenidos pues de una manera arbitraria. Y en el caso de Jesús Molina Bella, regresamos y ahí tenemos el reporte, es de que las autoridades, incluso migratorias, lo acusaron de una agresión. Esto tiene que ver con una agresión en un espacio público y también de un supuesto abuso sexual infantil. Uh-huh. Entonces, es parte pues de esta estrategia que utiliza el ICE y que se puede ver como una manera de criminalizar a los migrantes. Y Arturo y Dulce, también es importante señalar que la figura central, y ya lo estaba mencionando yo, de esta política migratoria de Trump, pues es Kristi Noem, quien fue hasta el 24 de marzo de este año la secretaria de Seguridad Nacional, que fue nombrada por el propio presidente Donald Trump. Ahora va a ser enviada especial de la iniciativa El Escudo de las Américas, que es prácticamente una alianza militar que Trump encabeza con los líderes de diferentes países de Latinoamérica, Ecuador, Argentina, también Trinidad, tenemos el caso de El Salvador, entre otros países, y ahora ella va a ser la enviada especial que pues, su expediente demuestra prácticamente pues el legado que deja como secretaria de Seguridad, dejando ahí el tema del marido y todo eso, que ella pues prácticamente implementó una política feroz a través del ICE y también de la CBP. O sea, vemos que incluso en la frontera que tienen con nuestro país, aumentar las agresiones en contra de los migrantes y las detenciones. O sea, esa es la política de Kristi Noem. Sí, claro, y eso se refleja en las cifras. Tú nos pones la cifra, José Manuel, de que con la administración de Trump y con la política migratoria de Noem han fallecido 31 personas en operativos por acciones de ICE y de ellas 10 mexicanas. Ojalá podamos poner en pantalla el gráfico donde se observa el aumento de los fallecimientos de mexicanos por acciones de ICE. Ahí se ve claramente. Pues esto coincide con la administración de Donald Trump. Y un dato que me llamó la atención es que en este tema de los centros de detención, por ejemplo, el de Adelanto, California, pues los subcontratan a empresas privadas para manejar estos centros de detenciones, y en muchos casos se ha señalado que hay ahí pues tratos pues tal cual inhumanos, de que no se da suficiente atención médica, mucho menos psicológica, en fin, sí, y por eso incluso se dan suicidios en ese tipo de centros, Dulce. Los derechos humanos ahí no existen. También sobre el tema de los suicidios es un tema pues bastante delicado, pero también escuchaban analistas pues cuestionarse también si de verdad fueron suicidios o están maquillando estos fallecimientos para ocultar otro tipo de causas de muerte. Pepe, antes de mandar al video justamente donde se explica esto, estabas tú mencionando el nombre de los 14 mexicanos, me parece que debemos leerlos todos. Tú te quedaste en Lorenzo Antonio Batres de Arizona. Yo recuerdo a Oscar Rascón Duarte de Georgia, a Silverio Villegas González de Illinois, a Ismael Ayala Uribe de California, a Miguel Ángel García Hernández de Texas, a Leo Cruz Silva de Missouri, Gabriel García Vilés de California, Ever Sánchez Domínguez de Georgia, Alberto Gutiérrez Reyes de California, Roger Pérez Jiménez de Florida y el último, José Guadalupe Ramos Solano de California. 14 migrantes hombres mexicanos fallecidos bajo alguna circunstancia en custodia de ICE. Y también es importante, y qué bueno que das los nombres, porque ahorita la gráfica que presentaba Arturo, es importante también precisar que el número alto, el pico, se da en 2025, uh-huh, con 10 mexicanos. Con 10 mexicanos se da el pico en 2025, y en 2026 son 4 los mexicanos que han fallecido. En 3 meses. Exactamente. Sí. Y en el gobierno de Biden, si se dan cuenta, se mantuvo en un migrante. Nada más fue un migrante. En 2024 no hubo,
ningún migrante mexicano fallecido en manos del ICE, pero el pico se da en 2025. Y ahorita que mencionabas, no me acuerdo si era Dulce o Arturo, sobre el tema de los centros de estas empresas que son contratadas, curiosamente, estas empresas también están incluidas en la construcción del muro fronterizo que ahora continúa el gobierno de Donald Trump. O sea, ese vínculo que también está, el tema del muro, todas estas empresas están siendo financiadas por el gobierno para construir estos tipos de centros, y también este centro que está en Florida, que promovió el gobernador de la entidad DeSantis, Ron DeSantis. Pues Pepe, muchas gracias por habernos acompañado en Aquí hay gato encerrado, tanto el tema Veracruz como estos datos que estuviste trabajando en la semana. Vamos a ver el video con tu información y pues ya nosotros regresamos de y acá para hablar del tema de cómo ha bajado la visita al cine desde la pandemia. Gracias a ustedes. Nos cayó la pinche ley, valió madre. 14 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, desde el 20 de enero de 2025 que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca. El pasado miércoles 25 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 2 mexicanos murieron presuntamente durante las redadas contra migrantes, 1 por un tiroteo, 6 por complicaciones médicas, 4 por suicidio, y en un caso sigue la investigación de la causa de su fallecimiento. En los reportes de este organismo sobre el motivo de fallecimiento de los migrantes mexicanos viene una sección llamada Expediente Criminal, en donde se abordan los supuestos delitos que cometieron los mexicanos detenidos durante su estancia en Estados Unidos, en un intento de criminalizar a la víctima que perdió la vida bajo la custodia de esta autoridad migratoria. Uno de los casos es el del mexicano Abelardo Avellaneda Delgado, quien falleció durante su traslado a un centro de detención. El ICE detalló que fue acusado de supuestamente de poseer marihuana y cometer una agresión doméstica en 2021. La figura central de la agresiva política migratoria de Trump fue Kristi Noem, quien fue hasta el 24 de marzo la secretaria de Seguridad Nacional y ahora es la enviada especial de la iniciativa El Escudo de las Américas, que busca fortalecer una alianza militar en el continente americano. Su política migratoria queda marcada de igual modo por las 31 personas de diferentes nacionalidades que fallecieron en 2025 bajo la custodia del ICE, de los cuales 10 eran de nacionalidad mexicana, una cifra que supera a otros años. En 2018 solo fallecieron 2 mexicanos en manos del ICE, mientras que en 2019 fueron 3, en 2020 4 y en 2021 una persona. Tras el fallecimiento reciente de José Guadalupe Ramos Solano, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes 30 de marzo que su gobierno emprenderá otras acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se analicen las muertes de mexicanos bajo la custodia del ICE. Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Ajá, particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios. Muy bien, regresamos y vamos a hablar sobre cine, Dulce. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine y qué película viste? Es que justo cuando estábamos platicando en la junta editorial de los temas, puedo justo ejemplificar este tema de cómo los monopolios de Hollywood desplazan a producciones nacionales a pesar de que pues sean producciones muy buenas. El fin de semana fui a ver la de Flamingos, que justamente... un documental mexicano, ¿cierto? Se fueron allá a la reserva de la biosfera de la Ría Celestún, donde llegan los flamingos a reproducirse, justamente en estas fechas de primavera. Les tomó un montón de años hacerlo, y visualmente y sonoramente es muy buena la película. Sin embargo, yo tuve que salirme como de mi rancho, porque en los cines para encontrarla, no claro. estaba. Y el propio director, ves que te mostré una entrevista, sí, él claro. dice que pues iba a estar en los primeros días, más bien los últimos días de marzo bien, pero sabía que ya con la Semana Santa iban a venir los pesos pesados, como la de Mario Bros, sí. y los iban a desplazar de las salas, a pesar de ser muy buen
muy buen documental. Sí, totalmente, Dulce. Para las películas mexicanas es muy difícil abrirse espacio. Y bueno, inicialmente yo quería checar el tema, nada más revisando como qué películas son las más vistas en la historia o en los últimos años, pero también me fui encontrando con el tema de los precios de los boletos, ¿no? Qué tan caro es ir al cine. Y bueno, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en promedio el boleto del cine cuesta 74 pesos. Aunque ya checando pues diferentes empresas, pues el costo puede subir incluso hasta los 100 pesos y demás, ¿no? Y también está el tema de la comida, sobre todo, ¿no? Que cuando vas al cine es bastante caro el tema de las palomitas, el refresco y demás. Entonces es eso, como que el cine se ha vuelto pues un tanto elitista, ¿no? Y en comparación con lo que ocurría hace muchos años. Checaba cuando estaban este tema del Palacio Chino, un cine latino aquí en la Ciudad de México, hace como 50 y tantos años, podías ir al cine pagando entre 4 y 12 pesos, Dul. Y aparte estaba este tema de la permanencia voluntaria, donde tú pagabas un boleto y te podías quedar a ver 2 o 3 películas y además podías meter tu propia comida. Incluso mi familia me ha contado que la gente preparaba su sándwich, su torta. Ahora lo puedes hacer clandestinamente. Bueno, sí, esa está esa opción. ¿Quién no lo ha hecho? Exactamente. Pero bueno, en muchos casos también te restringen y bueno, ese es un punto que me llamó mucho la atención, cómo se ha encarecido la experiencia del cine. Y si te parece, vamos a ver un video que preparamos donde justo la gente nos habla al respecto, Dul. Hace más de 50 años este era uno de los cines más populares de la Ciudad de México, el Palacio Chino. Aquí se podían ver películas pagando entre 4 y 12 pesos. Aquí se estrenaron películas de Luis Buñuel, de Cantinflas y demás figuras del cine. El cine era una experiencia popular, la gente se quedaba a las permanencias voluntarias, podía ver 2 o 3 películas pagando un solo boleto y también podía meter su sándwich, la torta que había preparado en su casa, en fin, era una experiencia más popular, pero con el paso del tiempo esto cambió mucho. Ahora los cines están en plazas comerciales, un boleto cuesta en promedio 70 pesos y además hay que pagar combos de entre 200 y 300 pesos de la comida, del refresco y las palomitas. Se ha encarecido mucho la experiencia a lo largo del tiempo y de eso platicamos con la gente. Yo llegué a ir al cine todavía cuando había matinés gratis sábados y domingo. Después aumentó el precio del cine hasta ahorita que ya paga 50, 60 pesos. Pero cuando hay promociones y el problema es de que no es la entrada al cine, sino los artículos que ya compras. Por ejemplo, unas palomitas, 90 pesos, disputa, me sale más caro que la entrada, ¿no? Pues mucha gente que éramos cinófilos dejamos de ver ya el cine constantemente. Yo, por ejemplo, mi hija apenas me acaba de decir, oye, papá, que quiero ver lo de Moana 2. A ver, pues vamos al cine. Era mi mujer, yo y mi hija y nos gastamos 1,200 pesos. Dices, esto es un crimen, no venir al cine por 1,200 pesos. Prefiero ir a un restaurante y cenar. Oye, ¿tú qué tan seguido vienes al cine? Pues muy de vez en cuando, 1 vez al mes, 2 veces al mes, dependiendo qué tipo de películas salgan, ¿no? Oye, ¿por qué no vienes tan seguido? ¿Influye el costo? Sí, sobre todo un poco el costo, ¿no? Sobre todo también este tipo de películas que salen principalmente. Que luego, por ejemplo, hay unas que como tal no son de mi agrado y también luego sí es un poquito salir caro al cine. Yo creo que con unos 500 pesos, 300 pesos para una salida. Sí, ¿verdad? El boleto y la comida. Sí, por supuesto. Luego yo siento que lo más caro es la comida. La comida sobre todo, de hecho, hay como un pequeño monopolio ahí porque, ¿cómo se llama? Los cines pueden vender la comida a un precio mucho más caro. Por ejemplo, no son unas palomitas en la tienda que te salen, no sé, 50 pesos, aquí te las dan como en 100, 200 más o menos. Claro. Oye, ¿y tú qué tan seguido vienes al cine? Aproximadamente 2 veces al mes. 2 veces al mes. Ajá. Oye, ¿qué te parece el costo de los boletos y sobre todo de la comida, el refresco? Aquí Pues en cuestión de los boletos, todavía se me hace algo barato dentro de lo que cabe porque aprovecho promociones. Pero en cuestión de comida sí trato de no estar comprando porque sí ya se me hace más elevado. El que tengamos ya pues varias plataformas donde podemos bajar las películas, yo creo que eso nos facilita el verlas en casa y ya no tener que acudir al cine. El costo es uno de los factores que influye en que los mexicanos, en promedio, solo vayamos cada año 1 vez al cine. Aunque también repercute el auge de las plataformas de streaming y la oferta de películas que hay en la cartelera. La pandemia desplomó la asistencia a las salas y desde entonces no se ha logrado una recuperación plena. En 2019, en los cines comerciales de México, se vendieron 352 millones de boletos y en 2025, 203 millones. Esto es 42% menos. Aunque en el caso del cine mexicano, la baja fue peor.
En 2019 se vendieron 35 millones de boletos para ver películas mexicanas. Y en 2024 y 2025, solo 9 millones. Bueno, hay un antes y un después de la pandemia respecto al costo de boletos y respecto al costo justo de los productos que te venden en combo y demás, que pueden llegar a que si vas en familia, pues sí desembolses, ¿qué decías? ¿1,000 pesos? Sí, el señor nos dijo que cuando fue con su hija, más de 1,000 pesos. Sí pega al bolsillo, ¿eh? Y lo que yo te comentaba es que si aparte las producciones nacionales están en pocos cines, también tienes que gastar tiempo y dinero en desplazarte hasta el cine donde sí esté. Sí, totalmente, se va haciendo más costoso y pues insisto, en el pasado era como una experiencia más popular, ¿no? De que la gente iba ahí en familia a ver las películas y bueno, pues insistir en que también la asistencia ha bajado muchísimo, ¿no? En el caso del cine, así en general las películas, la asistencia bajó 42% si se compara 2025 con lo que se tenía en 2019, Dul. Y en el caso del cine mexicano, pues es aún más fuerte. En 2025, 69% menos asistencia que en 2019. Eso parece como un cambio cultural que ya no tiene como vuelta atrás, ¿no? A menos de que la gente de la industria del cine haga algo para que mejore de nuevo la asistencia, Dul. Chécate, en 2019, antes de pandemia, antes de pérdida de empleos y demás, 35 millones de boletos para ver cine mexicano. Y el año pasado solo 9 millones, de 35 a 9 millones, sí, es muy importante. Eso que dices que aparte ya no tiene vuelta atrás. Ahora, del total de 203 millones de boletos vendidos, los del cine mexicano representaron solo un 4.43%, que es lo que decías del monopolio de Hollywood. Sí, totalmente. Tú vas y la cartelera está dominada por películas estadounidenses o por grandes producciones también en México. El cine independiente la tiene muy complicada. Ahí estamos viendo en pantalla justo las películas que dominaron en el pasado fin de semana. La primera, pues obviamente estadounidense, de Hollywood, la de Ryan Gosling, otra ahí animada, y solo una mexicana destaca entre las 10 más vistas, que es Socias por Accidente, con Angelique Boyer, que seguro viste un video que se hizo muy viral. Ahí como ese no está en haciéndose como líder socialista, muy viral. En fin, pero okay. El punto es que esa producción pues es como muy grande, ¿no? Está apoyada por Videocine de Televisa, en fin, ¿no? También es una megaproducción para el nivel que se tiene en cine en México, pero para el cine independiente mexicano de pequeñas productoras pues está muy complicado. Y en ese sentido, ya para cerrar el tema, recientemente la presidenta Sheinbaum presentó una nueva ley federal de cine, que entre otras cosas busca que se dé, pues digamos que una cuota de tiempo, ¿no? Que al menos 10% del tiempo de exposición de las películas se dedique al cine mexicano, buscando justo apoyar que la gente vea más películas del país. Sí, pues si ustedes saben, el documental de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, ahora presidenta, lo realizó su hijo, que justo se dedica a este tema del cine y de documentales. Esto todavía no se aprueba en todo el proceso legislativo, falta pasar por el Senado. Pero justo insistir en este tema de cómo documentales tan bonitos como el de Flamingos se ve desplazado por Super Mario Bros. Con todos los pesos pesados que implica esto, y es por eso que se está estableciendo una cuota mínima de 10% del tiempo total de exhibición en salas para obras nacionales. Y lo de los días está bien, que las películas mexicanas permanezcan en exhibición al menos 14 días, pero pues no te dice que tenga que ser en todos los cines, sino en algunos. Sí, es lo que han dicho especialistas, que hay que revisar muy bien la ley, lo que se está discutiendo, también por el tema de los apoyos, ¿no? Los incentivos fiscales, de que esos apoyos que se van a establecer con la nueva ley, pues no se queden de nueva cuenta con grandes productoras, con megaproducciones, sino que vayan sobre todo a cine independiente, pequeñas productoras que traen proyectos pues muy interesantes. Y pues antes de despedirnos, es Jueves Santo, les decía, para la religión católica es muy común, no, más bien tienen prohibido comer carne en estos días, y por eso aumenta el consumo de pescado, de mariscos. Pero ojo, porque la Organización Oceana cada año, desde 2019, de hecho, publica sus informes llamado Gato por Liebre. Es decir, Arthur va aquí al mercado de Michuca, el de los peces. ¿Cuál es el otro? El de la viga, perdón. Claro, va Arthur al de la viga. O en general algún mercado, en general algún restaurante, para no señalar directamente a alguien. Y él pide un sierra y le dan una tilapia. Quieres un marlin y te dan un bagre. O un guachinango y te dan otra cosa. Es por eso Gato por Liebre.
4 de cada 10 veces el consumidor recibe un pescado distinto a por el que pagó, y eso no solo afecta a tu bolsillo y pues, que te están engañando, sino a especies en peligro de extinción, porque pues justamente agarran a esas para vendértelo como algo más, como el tiburón maco. No, justo tenía la pregunta de por qué lo hacen, ¿para ahorrar costos? Sí, o sea, yo te lo estoy vendiendo más caro un marlin, pero en realidad estoy pagando por un tilapia, y eso afecta además a las cooperativas pescadoras, porque pues, ellos no pueden absorber eso. No pueden competir contra productos pues, que son más caros y los tengan que vender a bajo costo. Esto sucede en el mundo, dice el promedio internacional de 20%, pero en México es más, el 38% de los pescados vendidos en México se sustituye por especies diferentes. Entonces, aguas ahí. Desde Oceana están exigiendo pues que haya una línea de trazabilidad, es decir, que tengan detectado desde que se pesca hasta que cae en tu plato, pasando por el comercio en restaurantes y en mercados. Pues ahí está el gato por liebre. También ya estuvo cómo va la actualización del derrame petrolero a más de un mes, y consideramos que en Tabasco fue desde el 13 de febrero. El cine, vayan al cine y sobre todo consumo mexicano. Sí, y pues lamentablemente el tema de los fallecimientos de mexicanos bajo ICE. Sí, Dul, pues mucha información, incluso en este periodo, digamos, ya vacacional. Y pues nada, nos estaremos viendo en los próximos programas de Aquí hay Gato Encerrado. Pues buenas noches. Gracias.